Bueno, yo intentaré no invertir tanto tiempo porque es la presentación propiamente del autor del libro Tierras Salvajes, ¿no? Conocido por todos nosotros como Fisgón. Y bueno, como siempre, ante todo, muchísimas gracias. Para mí es un enorme honor poder estar aquí hoy con ustedes y poder presentar este libro. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a comenzar narrando mi aproximación al Fisgón, cómo conocí yo al Fisgón. Ya eso hace muchos años, es increíble cómo pasa el tiempo. Esta historia ya se la he contado yo a él, pero todo comenzó, digamos, las cosas parecían ser que van cayendo las piezas y se va armando rompecabezas de la vida y de la existencia de cada uno de nosotros. Pero resulta que crecí en una familia también de izquierda, completamente popular, viviendo la mayoría de veces en la colonia Guerrero, en Aragón. Entonces, una Navidad, cuando yo tenía 7 años, llegaron a mis manos unos libros que me regaló un tío, que estuvo en el momento del 68, y esos libros eran de Eduardo del Río, de RIF, a quien sabemos Carlos Monsiváis llamó la verdadera Secretaría de Educación Pública de México, ¿no? Entonces, los leí y me hicieron tanto sentido. Era la suculenta historia del capitalismo, Hitler para masoquistas, la joven Alemania, La panza es primero y algunos otros más. Eran 7 libros. Y me marcaron, me hizo mucho sentido lo que decía Rius. Estaban escritos de una manera muy pedagógica, con bonitos, ideal para un niño de 7 años, y que además se vaya adentrando en el pensamiento pues, crítico, político y de izquierda. Así que me volví un seguidor de Rius. Pasaron 2 años, ¿no? Y tenía ya una gran cantidad de libros de Eduardo del Río. Y entonces un día me dice mi abuela, oye, salió una nueva revista de Rius, y tenía años que Rius no participaba en la producción de una revista, y entonces pues mi abuela compró el número 1. Mi abuela también seguidora de Rius como toda mi familia, y era justamente el Chahuizcle, antes del chamuco, el Chahuizcle. Y entonces resultó que ahí en el Chahuizcle ya no era solo una revista de Rius, como Los Agachados son Supermachos, sino que había la participación y la colaboración, la colaboración, porque era una revista hecha entre al menos 4 moneros, que eran Rius, Fernández, Patricio y el Fisgón. Hay idea, exactamente sí. Entonces, ahí fue cuando conocí el Fisgón. Y pues era no únicamente los trazos tan buenos, ¿no? Como dice Luis, mucho mejor que los de Luis mismo, ¿no? Que a lo mejor no era un gran dibujante, pero era un gran iniciado, sino que el contenido, el criticismo, y para mí fue el conocer a una nueva generación, en ese entonces todavía más joven de lo que son ahora, de moneros. Y a quienes podríamos considerar los herederos de la labor de Rius, los continuadores de la labor de Rius. Una labor que es importantísima porque sabemos que el pueblo mexicano no es un pueblo asiduamente lector, pero conforme han pasado las generaciones, no solo no es asiduamente lector,
sino que poco a poco ha perdido la capacidad de análisis crítico que solían tener las generaciones previas a las que hoy podemos conocer como los millennials, los chicos de esta última generación. Poco a poco se ha ido perdiendo, pero al mismo tiempo ha habido una enorme lucha porque esto no ocurra así, y esta lucha es precisamente de la nueva generación de moneros, dentro de los que quien más ha hecho porque no se pierda este pensamiento crítico, para mi gusto, es el Fisgón, que es quien no ha dejado de producir libros de investigación política. No ha dejado de producir. Año tras año salen nuevos libros con temas de enorme actualidad y además de enorme profundidad de investigación, y esto hace que el Fisgón haya dado un paso adelante de lo que Rius nos había legado. Rius es muy pedagógico, extremadamente pedagógico, muy crítico, sencillo de entender, pero al mismo tiempo por sus mismos métodos pedagógicos, a muchos que nos hemos decidido dedicarnos a la academia o cuando éramos más jóvenes, no nos servía probablemente para poderlo citar, ¿no? De modo de que pusiéramos ahí, no sé, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo se llama este personaje? El investigador, el calzón, exacto, calzón sin Dixit, ¿no? Podemos ponerlo, pues, ¿no? En los trabajos de investigación, ¿no? Que uno pudiera estar haciendo en la universidad, a pesar de que uno los medía para poderse orientar. Pero el Fisgón da el paso siguiente, y además del paso siguiente, sabiendo el nicho que se abre por lo siguiente. No únicamente siguen siendo libros de sencillo acceso a un pueblo que no sea asiduamente lector, sino que también reta a estas nuevas generaciones a continuar la lectura que ellos sí han empezado a hacer. Esto quiere decir la generación de millennials, y este libro tiene también, no únicamente, pero también como un objetivo a quien va dirigido, pues tiene como objetivo a esta generación de millennials también, no únicamente, pero también, pero lo hace confiar en lo siguiente. A diferencia de las personas de mi generación y las generaciones previas, los millennials leen más, los millennials leen un montón. No únicamente en internet, que se lee muchísimo en internet e inclusive hasta en el Facebook mismo se puede leer, en las redes sociales se puede leer porque se comparten muchos artículos, se comparten muchos libros, se comparten muchos espacios, muchos blogs en donde hay lectura, y por lo tanto el cerebro se está entrenando a leer y a acostumbrarse al pensamiento abstracto que es lo que implica la lectura, sino que ellos, los millennials, tuvieron la oportunidad de estar en un mercado de lectura que mi generación, y yo soy, digamos, la parte posterior de la generación X, ¿no? O sea, de los que ya nos tocó la segunda mitad de la generación X. A la primera generación le tocó Stephen King, entonces podía leer mucho Stephen King, eran libros de terror, pero se podían leer. Pero a mi generación no nos tocó nada que nos definiera. Lo que nos tocó fue la Guerra de las Galaxias. Y la Guerra de las Galaxias, pues al final eran solo películas que no invitaban propiamente a la lectura, después se hicieron cómics, después hubo novelas, pero solamente esas novelas, esos cómics llegaron únicamente a los que se volvieron locos por el concepto de la Guerra de las Galaxias, pero eran la inmensa mayoría. Los millennials tuvieron la oportunidad de encontrar una identidad, y es increíble cómo sí tienen un fuerte arraigo identitario precisamente con los libros de Harry Potter. Y entonces quienes no somos propiamente de esa generación, volteábamos a ver los libros de Harry Potter no sin cierto sospechosismo, ¿no? Pan Dixit, ¿no? No sin cierta sospecha, sin cierta suspicacia, pues, ¿no? Decíamos, híjole, pues es que eso es lo que están leyendo ahora las nuevas generaciones, no hay criticidad política, por eso son tan superficiales, pero al final, en realidad esos son prejuicios provenientes de personas que ya nos estamos volviendo viejos con el paso del tiempo, ¿no?
que siempre pensamos que nuestra generación fue la buena o que las generaciones previas a las nuestras fueron la buena, ¿no? Yo miren, me voy a los Delfines de Miami, pues, ¿no? O sea, ya, quiere decir que ya estoy empezando a estar de moda durísimo. A cascabelear, estoy usando a cascabelear. Pero una persona que realmente es objetiva y crítica, como lo es el Fisgón, se da cuenta de que en estos libros de Harry Potter, en toda esta saga de Harry Potter, hay también como línea, como hilo conductor de la saga, un pensamiento dialéctico, y que se puede utilizar ese dialecticismo dentro de la saga como una manera de interpretar las relaciones sociales que han existido desde siempre y que persisten hasta el momento. Pero además, con la genialidad de poder emplear esa saga como una especie de conexión, de vínculo entre lo que es el pensamiento crítico, político y la investigación de alta calidad con estas nuevas generaciones de millennials. O sea, mostrarles que invitar a darse cuenta de que la intención muy probablemente de Rowling, que es la autora de la saga, no sea únicamente presentarnos cuentos de fantasía muy lúdicos para invitar a los chicos muy jóvenes, desde niños, a leer con aventuras que pueden ser muy divertidas para ellos, y por lo tanto cualquier tipo de lectura está bien, porque te invita después a dar el paso siguiente cuando te dejen de usar los libros de fantasía porque ya no eres niño, sino que además les permite darse cuenta de que hay también conflictos sociales, económicos dentro de esa misma saga. Al mismo tiempo, el Fisgón aprovecha el que estas nuevas generaciones de millennials no les tengan ya miedo a las letras, pues. A las letras en el más puro sentido de las letras y las palabras abstractas, en donde ya no sea tan necesario el empleo de la caricatura o el empleo de la historieta para dar un mensaje, como lo podía hacer hace 30 o 40 o 50 años, en donde el pueblo de México no leía tanto y apenas estábamos en un proceso de alfabetización. Hoy en día sí han descendido los índices de analfabetismo en comparación con los que habían hace 50 años. Esto quiere decir que se pueden ya aventurar los moneros a presentarnos libros que son probablemente eso, libros y ya no historietas críticas en un formato extenso. Y bueno, vamos a hablar un poco del contenido del libro y después, evidentemente, no soy yo la persona indicada para hablar de todo el contenido del libro, sino solamente presentar. Ante todo, debo decir que me impacta muchísimo el nivel de síntesis y de análisis histórico que tiene el Fisgón. Es un libro de 120 páginas que inclusive estoy pensando en utilizar para el próximo curso el próximo curso que voy a dar se llama Democracia y Gobernabilidad. Justamente por eso, porque en lugar de estar poniéndolos a leer a autores tan abstractos como Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? O como Enrique Dussel, que es grandioso Enrique Dussel, pero que es difícil de leer para chicos que no tienen contacto con la filosofía, que no tienen toda una preparación, que no van a sus clases, que entonces no escuchan las explicaciones lúdicas que el profesor Dussel hace. Entonces, enfrentarse a un libro de Dussel es realmente muy difícil, enfrentarse a libros de Carl Schmitt es muy difícil, ya no veamos Marx, etc. Sobre todo en el contexto social en el que se encuentra la universidad pública en regiones que no sean la Ciudad de México. Pero este libro es extraordinario porque sintetiza de una extraordinaria manera la historia política y económica desde la Revolución Francesa hasta la fecha. Actualísimo, pues, o sea, ya, como se puede ver, incluye ya a Trump. Pero para poder hablar de Trump, que es lo que hace prácticamente al final del libro, tiene como un buen profesor que hacer una presentación de los eventos que llevaron a la humanidad al momento en el que se encuentra. Las cosas, a diferencia de lo que pudiera llegar a afirmar Foucault, ¿no? Desde una perspectiva bastante postmoderna, no acaecen, las cosas no acaecen. Por supuesto que hay de repente algún suceso que se les va de la mano a todo un grupo aristocrático
que sí tiene, a pesar de lo que pueda llegar a ser Foucault, que sí tiene finalidades de control y manejo de un sistema mundial. Es evidente. ¿Y por qué podemos afirmar que es evidente? Pues se reúnen, ya no es como antes, ¿no? En el romántico siglo XIX, en donde se reunían a escondidas, y donde todo era privado, y entonces lo hacían en logias, y estas logias tenían miembros de izquierda y de derecha también, ¿no? Como lo menciona el Fisgón en su libro, sino que hoy en día lo hacen abiertamente y les llaman pues reunión del G7, que después ya fue la reunión del G13, porque seguramente procesaron algunos, y luego se vuelven a reunir en otras asambleas que se llaman la ONU y la OPE. Son claramente personas que supuestamente representando los intereses de sus pueblos, aunque evidentemente de facto no lo representan, sino que representan únicamente los intereses privados de sus propios grupos a los cuales ellos pertenecen aristocráticamente, toman decisiones que van a afectar al resto de la población mundial y vienen haciéndolo desde hace 250 años. Son las mismas familias hoy en día las que están en el poder, las que estuvieron hace 250 años tras la Revolución Francesa en el poder, primero en Europa y después en el resto del mundo. Se han ido incluyendo algunas otras familias más, pues del Medio Oriente, de Asia, de América, que no es sino una extensión de Europa, tristemente, de África, que no es también sino tristemente otra extensión de Europa, pero en realidad, conceptualmente hablando, podemos ver que no ha cambiado. Es el 5% de la población mundial la que tiene control sobre el 98% del dinero, y dentro de ese 5% hay un 1% que tiene el 98% del control de ese 98%, pues, ¿no? Y según las familias son exactamente las mismas. Las personas que eran esclavistas en los Estados Unidos durante el siglo XIX eran justamente ese mismo 1% que controla la economía de los Estados Unidos, las mismas familias, pues. Y sin embargo, estos grupos aristocráticos nos hacen suponer, nos hacen pensar que las clases medias, bajas y altas, si se le puede llamar así, formamos parte también de esos grupos hegemónicos y que por lo tanto tenemos que defender al sistema y nos lo creemos, y frente a nuestra pasividad ellos continúan tomando estas decisiones. Creo que hemos llegado al punto en donde el pauperismo es tan grande en el mundo, o sea, es tan grande el nivel de pobreza que existe en este planeta, que las personas que somos de clase media llegamos a creer que somos ricos y por lo tanto defendemos el sistema, y cuando se nos presenta un modelo de izquierda sentimos rechazo hacia él porque pensamos que nos van a quitar nuestra casa, nos van a quitar nuestro carro, así como lo decían en el 2006 cuando nos presentaban a López Obrador como un peligro para México, ¿no? Y todo lo que supuestamente iba a ocurrir con López Obrador es justamente lo que trajo Calderón: el desempleo, el pauperismo de la población, la violencia, la desestabilización social. Este libro que tengo aquí en mi mano, que es el manual urgente para construir otro mundo, y efectivamente la segunda mitad sí es un manual con pasos a seguir bastante interesantes que comienzan desde el fomento del pensamiento crítico. Empezar a ver las cosas desde una perspectiva que no es la perspectiva del sistema, que no es la perspectiva de los medios de comunicación, que además cada vez son más débiles y cada vez es más fuerte el Internet. Y se ha convertido pues, hoy en día en el medio de comunicación por excelencia de las verdades y las semiverdades. Y tras haberle perdido el miedo al pensamiento crítico, empezar a transformar la vida personal y las relaciones intersubjetivas a partir de la congruencia con ese pensamiento crítico. Creo que este libro sintético de 125 páginas es la gran oportunidad que tenemos para empezar efectivamente a invitar a estas nuevas generaciones a dejar de tener miedo al pensamiento de izquierda, y a que nos demos cuenta de que estamos formando parte de un sistema de dominación, de mercado, que es el neoliberalismo. En 3 semanas se libera el precio de la gasolina. Y además nos lo han venido anunciando efectivamente en todo este plan tan trazado desde hace 30 años, como magníficamente lo explica el Fisgón. Desde la entrada de México al GATT, las cosas no se hacen de manera inmediata. Pensemos en lo siguiente:
Cuando uno en retrospectiva voltea a ver lo que ha sido la colonización de este país que hoy en día le llamamos los Estados Unidos de Norteamérica, con el genocidio que implicó de los pueblos originarios, uno piensa como si hubiera ocurrido en un término de 10, 20 años, ¿no? Como si hubieran llegado y hubieran arrasado y entonces ya se hubieran hecho de todo el territorio, incluyendo la guerra nuclear con México, despojando a este país de la mitad del territorio que los españoles a su vez habían robado de los pueblos originarios, pero como si todo hubiera pasado de una manera sucinta, rapidísima y en cuestión de un par de décadas. Y sin embargo no es así. Desde la llegada de los primeros colonos al norte de lo que hoy en día son los Estados Unidos hasta el genocidio de los pueblos originarios, pasaron aproximadamente justamente 250 años, desde 1617 hasta mediados del siglo XIX, que fue cuando ya el exterminio fue total con el presidente Jackson. Y entonces pensamos como si ese proceso colonizador ya hubiera terminado, y no es así. El proceso colonizador continúa, pero continúa a su ritmo, y es un ritmo muy lento, porque conquistar el territorio, todo el territorio de un continente, lleva siglos. Son procesos larguísimos, pero son procesos larguísimos muy bien planificados. En aquellos tiempos pues lo hacían de una manera más o menos violenta, de facto, pero hoy en día, con todo el conocimiento que se ha producido, con toda la cantidad de bagaje cultural, con todo el entendimiento que hay en las relaciones sociales, se hace ya de una manera muy planificada. El control de la verdad, y si no es a través del control de la verdad, entonces a través de la fuerza. Si México entra al GATT hace 30 años, y entonces empieza el proceso de desestatización de empresas que estaban subvencionadas y que tenían como finalidad el darnos servicios a precios costeables para un pueblo pobre, y esas han ido desapareciendo gradualmente, es ya la cúspide, o al menos la punta del iceberg, cuando ya se empieza a poder ver el efecto, no solo lo que se conoce como la modernización de Pemex, sino ya propiamente ahora sí la liberación del precio de los petróleos y los hidrocarburos. El pueblo de México no se da cuenta, pero lo que sigue después de eso es verdaderamente la pauperización. Porque no vamos a tener con qué pagar eso, pues, ¿no? Y además, no solo no vamos a tener con qué pagar los hidrocarburos y los energéticos, sino que de la venta de esos productos era de donde se costeaba cualquier cantidad de servicios públicos, incluyendo la educación. ¿Qué va a pasar ahora, pues? No nos han mentido los políticos, nos lo han ido anunciando. Lo que pasa es que nos lo anuncian con un lenguaje engolosinador y lleno de ambigüedades, como cuando nos decían que no se iba a privatizar Pemex, sino que se iba a modernizar la industria de hidrocarburos. Y claro, pues claro, sí se moderniza, porque por modernidad se entiende el modelo económico por el que propugnaban los liberales desde el siglo XVIII, o sea, desde la llegada de la modernidad, o sea, el libre comercio. Entonces, para no decir más, ¿no? E invitarlos a que lean este libro, que lo adquieran y que lo lean, y que además no solo lo quieran uno, sino lo quieran 2 o 3 y lo regalen de presentes de celebración del solsticio de invierno. Y lo difundan, porque de verdad sí es un libro que se tiene que leer, es un libro que se tiene que leer. Si a mí me queda duda, yo se los voy a dejar el libro de texto cuando salimos en la próxima semana. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Para mí, de verdad, no yo voy a presentar el libro de una persona que me formó, y de que yo admiro tanto desde que tenía yo aproximadamente 17 años, ¿no? Que lo conocí en la CONCE, se lo he dicho, es que tú no te vas a acordar, pero yo te conocí en la CONCE, todavía ya somos tachos, ¿no? Así su bigote enorme, ¿no? Y después, pues, la vida misma ha hecho que hoy en día trabajemos mano a mano y codo a codo, y a eso me llega de orgullo enormemente, ¿no? Muchas gracias, pues, por estar aquí, por invitarme, por todo lo que has hecho en este país. Antes que nada, le quiero agradecer a Luz la muy generosa presentación. Yo siempre he pensado que Luz es súper brillante y a mí me gusta mucho todo lo que él hace. Les quiero agradecer a ustedes que estén aquí y les quiero insistir una vez más
en que esto que están haciendo es bien importante venir, es bien importante prepararse, es bien importante recibir información, adquirir herramientas para analizar la coyuntura, etc. La tesis central de este libro, la idea que inspira este libro, es una vieja tesis marxista, la idea de que cuando un individuo adquiere conciencia de lo que le está ocurriendo, deja de ser una mera víctima de las circunstancias y se puede convertir en un factor de cambio. En la medida en la que nosotros nos entendamos a nosotros mismos como sujetos históricos, entendamos, no para poder verlos a todos, porque no nos vean todos así, de la manera que entendamos dónde estamos parados, cuál es nuestro lugar en la historia, en esa medida podremos cambiar la historia. Entonces, a mí lo que me ocurrió, es decir, a mí, yo empecé a escribir este libro porque de repente me cayó el 20 de que cada vez que yo tenía que entender lo que estaba pasando en el país, me tenía que ir cada uno para atrás. Esto la última vez que pasó primero fue en 1917, después 1930 y tanto, luego en 1917, luego en 1800 y tantos, luego ya me fui hasta la colonia. Y ustedes revisan y van a ver que así es. Por ejemplo, la última vez que el salario mínimo era tan bajo fue en los años 20. La última vez que tuvimos tan pocos derechos laborales como ahora fue antes de la Constitución del 17, para poder equiparar cómo están trabajando los jornaleros de Baja California. Nos tenemos que ir a tiempos del porfiriato para poder entender cómo funciona el trabajo infantil. Nos tenemos que ir todavía más atrás para entender la barbarie de los narcotraficantes que desollan gente. Nos tenemos que ir a las lógicas del Chipetotec. Así va. Pues cuando yo entiendes eso, yo a partir de eso, de repente me cayó el 20 de que a lo largo de la historia hemos tenido ciclos revolucionarios, periodos en los que la gente se organiza, defiende sus derechos, defiende sus intereses, y periodos en los que la gente se desorganiza y las élites les quitan todo y las élites organizan y deciden qué se hace en la sociedad. Los primeros periodos son periodos de auge revolucionario, los segundos son periodos de auge contrarrevolucionario. A medida que iba yo revisando el proceso, me he dado cuenta de una cosa que es muy fuerte, es decir, todo esto gira alrededor de dos cosas. Todo este debate gira alrededor de dos cosas, son los recursos naturales y el trabajo, que son las grandes fuentes de riqueza. Entonces, a lo largo de los siglos has visto, los últimos 350 años has visto cómo hay periodos en los que los pueblos pelean por sus recursos naturales, por su trabajo, y periodos en los que los pierden. Entonces, ha habido grandes ciclos, periodos en los que efectivamente los pueblos han luchado y se han organizado. Está el ciclo de las revoluciones atlánticas, que empieza con la guerra de independencia de Estados Unidos, sigue con la Revolución Francesa, continúa con la guerra de independencia de Haití, con la guerra de independencia de México, etc. Pero luego vino un ciclo contrarrevolucionario muy fuerte, que es la restauración de la monarquía. Luego vino otro ciclo revolucionario, que es la primavera de los pueblos. Y es curioso porque cada uno de estos ciclos tiene su correspondencia en México. Cuando se da el ciclo de las revoluciones atlánticas, es justamente cuando México hace la guerra de independencia, un gran movimiento social. Cuando se da la primavera de los pueblos, eso corresponde perfectamente al periodo en que los liberales luchan contra los conservadores por establecer un régimen, digamos, menos autocrático, etc. Luego tienes un periodo muy importante, que es el que se da, bueno, hay un periodo de restauración en que negocian el viejo régimen y la gran burguesía para establecer un régimen estable, que aquí corresponde al porfiriato, en Europa corresponde a la era victoriana, y luego viene todo un ciclo de revoluciones sociales, que en Estados Unidos corresponde a lo que fue la gran huelga de Chicago de 1880 y tantos, y en México corresponde a la Revolución Mexicana, y en Rusia a la Revolución Rusa, etc. Y luego viene un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que fue el fascismo, que es el ciclo contrarrevolucionario más, digamos, violento hasta entonces. Sin embargo, el fascismo, bien sabemos lo que dio y bien sabemos cómo llegó, ya lo podemos estudiar, fue una cosa espantosa. Y hay varias formas de fascismo, porque el fascismo nace en Francia, con un señor que se llama Charles Maurras,
luego siguen en España y en Italia con Franco y con Mussolini. Bueno, primero no era Franco, pero eran los grupos promonarquistas, luego Mussolini, luego llega el caso de Hitler, que es brutal, y el fascismo llevó al mundo a uno de los peores momentos de la historia, provocó más de 10 millones de muertos. Solo en la batalla Stalingrado murieron 2 millones de personas, es una barbaridad, más el holocausto, digo, fue una brutalidad aquí. Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece un nuevo ciclo revolucionario muy importante en que abren los estados de bienestar y se establecen, digamos, en el bloque socialista está lo que podemos llamar el capitalismo de Estado con intención social, etc. Y luego viene, en la década de los 80s, el ciclo neoliberal, y es, quiero decirles, el ciclo contrarrevolucionario más radical, más profundo, más planificado y más largo de la historia. Hay razones para entender, si analizamos cómo funciona el ciclo neoliberal, vamos a ver que es un ciclo realmente profundo y hay razones muy claras para que este ciclo sea muy poderoso. Primero, es el ciclo contrarrevolucionario más organizado de la historia. Los otros ciclos contrarrevolucionarios fueron meramente reactivos. Los señores de la restauración querían que volviera el rey. El propio Hitler lo que quería era regresar a Alemania, a sus viejos imperios, a sus viejas glorias imperiales, etc. Estos señores tienen muy claro dónde están parados y tienen muy claro a dónde quieren llegar y tienen las herramientas para lograr. Y saben, y se han tomado su tiempo. Han operado con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucha paciencia, y han ido probando cada cosa que han querido hacer. Si en la década de 1980 nos hubieran dicho que iban a entregar el petróleo a las multinacionales extranjeras y a liberalizar la gasolina, el país se hubiera incendiado. Ahorita no. ¿Qué tuvieron que hacer para que esto ocurriera? Pues hicieron un chorro de cosas. Nos fueron desorganizando, nos fueron desmovilizando. Entre otras cosas, una de las cosas que hicieron fue desmovilizar al sindicato petrolero, que tenían líderes charros, indeseables, lo que quieras, corruptos, asesinos. Sí, pero eran líderes patriotas. Eran tipos que querían defender el petróleo. Bueno, todo eso lo desmontaron. Todo eso nos van quitando poco a poco. Ahora, el problema, y quiero contarles que a medida que iba haciendo el análisis, me iba dando cuenta de que existe una gran cantidad de similitudes entre lo que fue el fascismo y lo que es el neoliberalismo. Pero ojo, nunca habían llegado, los neoliberales siempre se habían cuidado de no llegar a las lógicas del fascismo. El fascismo tiene características muy específicas. Es básicamente un movimiento de derecha radical. Y es básicamente un movimiento de restauración histórica, pretenden regresar a tiempos pasados. Pero fíjense, estos son muy chistosos porque mientras Hitler quería regresar al Sacro Imperio Romano Germánico y Mussolini al Imperio Romano, y Franco a las viejas glorias de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, estos quieren otra cosa. Lo único que pretendían era regresar al mundo a las lógicas que privaban a fines del siglo XIX, cuando había unas tasas de ganancia históricas. ¿Saben qué? Eso ya lo cumplieron. Y lo documenta con toda claridad el libro de Thomas Piketty, que se titula Capitalismo del siglo XXI, en el que dice, ¿saben qué? Ya hace una curva que es fantástica. Dice, en tal fecha la curva de ganancia era así, de repente a partir de la posguerra, a partir de la década de los 20, decae poco a poco, cae brutalmente en la posguerra, y ahorita ya lo recuperaron. Entonces sí es un proyecto bien reaccionario, es un proyecto de reacción que quiere regresar a tiempos pretéritos, pero con una, con una serie de cosas que son muy peculiares. Los neoliberales no se sienten conservadores, no sienten que están regresando a la historia, sienten que están haciendo avanzar el tiempo, se sienten revolucionarios, se sienten los verdaderos herederos de George Washington, de Thomas Paine, y ven tanto a los viejos monarquistas como a los comunistas como un accidente, como un tropiezo en el camino.
Lo que ellos dicen es que estos seres no entienden cómo funciona el progreso funciona a partir del libre mercado. Entonces vamos a establecer las lógicas del libre mercado y eso va a hacer que avance la civilización y que todo progrese. Es una cosa increíble. Entonces, son un proyecto, son un modelo que se siente altamente revolucionario. Y eso lo dicen hasta los representantes del neoliberalismo aquí, cuando en tiempos de Felipe Calderón le dan un premio, no sé si es de Felipe Calderón o de ese día, pero le dan un premio a Gil Díaz, el que fue el ministro de Hacienda. Él se ha hecho un rollo fantástico, en el que te das cuenta que él entiende, tiene una visión histórica. Él como representante de esta clase de demócratas tiene una visión histórica muy precisa. Y él tiene claro que ellos son los seguidores de Juárez, porque Juárez efectivamente propugnaba por el libre comercio, porque ellos también lo van a llevar a las últimas consecuencias, lo tienen muy claro. Entonces, los grandes teóricos neoliberales se sienten los herederos directos de George Washington y citan la carta de George Washington a cada paso que dan. Hay una carta en la que Washington defiende el libre comercio, etc. Ellos están convencidos de que son narcos. Otro rasgo que hace del neoliberalismo un movimiento particularmente profundo es que esta es la primera contrarrevolución que se ve en un mundo totalmente globalizado. Tú antes tenías un montón de economías naturales que impedían que todo se globalizara. Tú, por ejemplo, había el libre comercio, de repente llegaba a un lugar y había, por ejemplo, llegaba a un lugar de la India y había ahí toda una serie de economías naturales que impedían que el libre comercio avanzara más. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, los estados nacionales impedían que el libre comercio avanzara más. Bueno, ya desmontaron todos los estados nacionales. El libre comercio iba avanzando por todas partes a donde ha podido, ya terminado por destruir todas las economías nacionales y prácticamente todas las economías naturales. Y ojo, el tema es muy delicado porque en 1918 Rosa Luxemburgo, en un folleto famosísimo, dijo: el objetivo del capitalismo es acabar con todas las economías naturales. ¿Qué es una economía natural? Por ejemplo, en Veracruz tú tenías una zona donde había un delta del río y ahí había pues, muy buenas cosechas de piña y de quién sabe qué. Es una economía natural. Y luego había una zona en la que había, qué sé yo, cobre. Y entonces, todo eso ahí era difícil que las economías naturales tenían muchas raíces en la población local. Bueno, eso ya se acabó, ya arrasaron con eso, y las consecuencias de todo esto son brutales, porque implican, entre otras cosas, el arrasamiento de economías nacionales, el arrasamiento de sectores de la población, el arrasamiento de ecosistemas enteros, el arrasamiento, incluso el riesgo del cambio climático, que ya está a puertas, ya lo tenemos ahí, pero no les importa. Es decir, el modelo incluso ha llegado a unos niveles de deshumanización brutales, en los cuales ya, digamos, el tráfico de órganos, los desollamientos, las mutilaciones, los secuestros, son parte de los procesos de acumulación de capital, tal como sucede aquí en México con la economía del narco. Que hay que recordarlo siempre, el narco ya es el eje de la economía nacional, pero el problema no puede ser más grave. Bueno, el modelo es tan brutal que se está acabando a sí mismo, y está en una crisis profunda desde el 2008 y no ha salido de esta crisis, entonces no está en un paz. Bueno, está diciendo que el neoliberalismo tiene muchas cosas en común con el fascismo. El fascismo Hitler fue muy chistoso, porque Hitler se presenta como un enemigo del capital financiero y dice que él es el verdadero héroe del pueblo y todo eso, y termina siendo el gran operador del capital financiero. El neoliberalismo, el fascismo, Trotsky lo define en los 30 como el gran proyecto del capital financiero. Y Trotsky dice, el gran objetivo del fascismo es desmantelar todas las organizaciones obreras, sociales y campesinas.
Díganme si eso no es lo que ya ha hecho el neoliberalismo en México. Ya desmontó todas las organizaciones campesinas y prácticamente ha desmontado todas las organizaciones obreras, una por una. Se fue sindicato por sindicato y se los echó al plato y acabó, entre otras cosas, con cada uno de los grandes contratos colectivos de la nación, incluido el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que era el único gran contrato colectivo que quedaba. Y quedaba en pie porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya no era un sindicato, sino era una agencia electoral. Bueno, ni eso han aceptado. Se han ido sobre el contrato colectivo y ya lo acabaron. Entonces, nos han desorganizado a niveles históricos. Estamos ante una derrota brutal, históricamente hablando. Y les quiero decir que el modelo no ha avanzado sin resistencia, ha habido resistencia, y la hubo, y de hecho, este gran ciclo, y estos señores están convencidos de que este ciclo contrarrevolucionario es el fin de la historia, lo han dicho, lo dijo Francis Fukuyama, lo han dicho varias veces, pero no es así. Mientras haya sociedad en movimiento, la historia continúa. Mientras ellos no terminen de imponer en todo el planeta su proyecto, mientras haya resistencia, no han triunfado. Mientras hagamos esto, todavía no acaban de triunfar. El tema, y es grave, es si vamos a tener la capacidad de echarlos abajo antes de que ellos destruyan al planeta, porque es lo que están haciendo, y es un problema muy serio. Entonces, vamos a una cosa feroz. El neoliberalismo siempre había defendido las banderas de la democracia, las banderas de la libertad, de las libertades individuales, las banderas de los derechos humanos. A diferencia del fascismo, el neoliberalismo sí defendía eso. Y es curioso porque el neoliberalismo había procurado no movilizar a las masas. Un rasgo fundamental del fascismo es que el fascismo moviliza masas derechistas que pelean por la organización y el territorio. Es un rasgo fundamental. Otro rasgo fundamental del fascismo es que el fascismo tiene grupos paramilitares armados que defienden al proyecto. Y otro rasgo fundamental, les quiero decir, hasta ahí el neoliberalismo había procurado no meterse. El neoliberalismo le tiene miedo a las masas. Lo que había buscado es controlarlas a través de los medios, a través de la televisión, a través de la radio, a través de la prensa, a través de los consorcios mediáticos. Y ahí, pues ahí la iban librando. Sin embargo, el modelo entra en crisis. Y entra en crisis en 2008. Pero hay un ciclo, esto se cruza además con otra cosa muy importante, que es que hay un ciclo revolucionario local en América Latina muy importante, que es un ciclo de revoluciones nacionalistas locales que establecen estados de salvación nacional, gobiernos de salvación nacional. Este fue el caso de Venezuela, con el triunfo de Hugo Chávez en 1999, de Argentina y Brasil, con los triunfos de Lula y de Néstor Kirchner en 2003, el caso de Ecuador con Correa, el caso de Bolivia con Evo Morales, el caso incluso de Uruguay con Tabaré. Y te digo, es un ciclo revolucionario de corto alcance y de cortas miras, porque lo que sí ha ocurrido es que este sector progresista no ha hecho un gran proyecto a futuro, no lo tiene, todavía no lo tenemos, y eso es un gran déficit en el trabajo que tenemos. Entonces vamos a una cosa, bueno, este ciclo ya se estableció, y ese ciclo yo estoy convencido de que marca el inicio de una revolución antineoliberal a nivel global. Para ellos también lo entendieron. Y una de las cosas que quieren hacer, que han hecho ya en los últimos años, es que han echado abajo ese ciclo revolucionario. Y vean ustedes cómo se han ido primero en Argentina, luego en Brasil, y han hecho básicamente golpes de Estado blandos y golpes, digamos,
políticos que tienen mucho que ver con lo que llamamos las guerras de cuarta generación, golpes de propaganda, de descrédito. No, la Dilma Rousseff es una corrupta. ¿Y quién dice eso? ¿Y quién la acusa? Los señores que sí estuvieron en la corrupción, cuando Dilma estaba totalmente impecable, ya no metió mano en esa historia. Y a ella es a la que se echan y se quedan los otros. Es una brutalidad lo que hicieron. Y ven el caso de Cristina Kirchner, se la echan a partir de campañas mediáticas que ellos ya le echaron abajo. Porque además ellos se metieron se tocaron con un problema muy serio, porque iban a arrasar, iban a dar estos golpes antes, pero se les cruzó la crisis del 2008. Cuando llega la crisis del 2008, ellos tienen que hacer una serie de reacomodos internos y posponen todas estas acciones, pero ya las entendieron. Ahora, el modelo a nivel global tiene un problema que es gravísimo. Ya llegó a un límite. Y está acabando con sectores de la humanidad, está acabando con economías enteras, está acabando consigo mismo y está acabando con el planeta. Entonces, ¿qué hacen? Están ante la disyuntiva de replanteárselo todo o de radicalizar su postura para ahondar el modelo. Todo indica que han decidido lo segundo. Entonces había una serie de cosas que los detenían a no parecerse tanto, que los detenían para llegar a la fase fascista del modelo, pero ya no se tienen. Entonces veamos el caso de Trump es eso. Trump es un fascista, Trump es un neonazi, y los rasgos que presentaba el fascismo y los rasgos que presenta Trump son muy parecidos. Incluso en las formas, Trump se anuncia como un enemigo de Wall Street y hace campaña contra Wall Street, siendo que cuando llega lo que hace es apoyarse en Wall Street. Y vean ustedes el gabinete que ha impuesto y las lógicas que ha planteado. Es más, ¿quién puede creer que Trump es un outsider, es un extranjero del sistema, cuando es uno de los grandes millonarios de Estados Unidos? Pero ve a quién ha puesto, a quién puso como secretario del Tesoro. Puso a un agente de Wall Street, al señor Mnuchin, que es un operador de Goldman Sachs. ¿Y a quién puso de canciller? Ni más ni menos que al presidente de ExxonMobil. Ni las formas están guardando. Ya no es que sea un gobierno de Wall Street, es Wall Street gobernando. ¿Se dan cuenta de lo que eso implica? Es un paso adelante en el proyecto y en el modelo. Están prescindiendo de la clase política que tan bien les funcionó, pero que ellos ya sienten que es demasiado blanda. Piensan, por ejemplo, que la Clinton es blanda, no es lo suficientemente dura, no va a hacer lo que ellos quieren hacer, ellos sí lo van a hacer. Entonces, esto anuncia una nueva fase aún más agresiva del modelo neoliberal. Y en esa fase, te digo, que hasta las partes, digamos, formales, se parecen al ascenso de Hitler. Me encontré el otro día un texto que me impresionó. Es un texto que escribe ni más ni menos que León Trotsky en 1933, describiendo el ascenso de Adolfo Hitler al poder. Y díganme ustedes si no describe esto lo que acabamos de ver con Donald Trump. Escribe Trotsky, dice: al comienzo de la política se destacaba solo por su gran temperamento, por gritar más que los demás y por una mediocridad intelectual más autosuficiente. No le proporcionó un programa acabado al movimiento, salvo la sed de venganza. El país estaba lleno de gente arruinada, ahogada, con cicatrices y heridas recientes, porque quiero decirles, Alemania estaba así en el 33 y Estados Unidos está así ahora. Y en las crisis crecen tanto la izquierda como la derecha. Por eso en Alemania hubo un ascenso del comunismo y del fascismo, y por eso ahorita tú tuviste la candidatura de Bernie Sanders por un lado y la candidatura de Donald Trump por el otro. Pero seguimos con Trotsky.
completamente arruinada y golpeada, quería golpear la mesa con su puño, y eso él pudo hacerlo mejor que los demás. Es cierto que no sabía cómo curar el mal, pero sus arengas resonaban a veces como órdenes, a veces como ruegos dirigidos a un destino inexorable. Las clases arruinadas, como los enfermos terminales, no se cansan de hacer variaciones sobre sus quejas ni de escuchar consuelos. Todos sus discursos estaban afinados en esa nota: sentimentalismo banal, ausencia de pensamiento disciplinado, ignorancia con erudición chabacana. Todas estas desventajas se convirtieron en ventajas. Le proporcionaron la posibilidad de mezclar todas las formas del descontento en el cuenco mendicante y de dirigir a la masa en la dirección en la que aquella lo empujaba. Díganme si esto no es lo que hizo Trump. Retomó todos los prejuicios, todas las críticas que hacía el sector de blancos desamparados de Estados Unidos, las hizo suyas y les dio el triunfo. ¿Por qué la agarran contra los mexicanos? Bueno, hay rasgos claros, ¿no?, del fascismo, son el discurso discriminatorio. Bueno, Trump lo tiene. ¿Y por qué la agarra contra los mexicanos? Por una razón muy sencilla. En estos tiempos, el neoliberalismo ha depredado regiones enteras, lo que les contaba. Pues mucha gente se queda sin, al destruir las economías naturales, mucha gente tiene que migrar. ¿Y a dónde migran? Emigran hacia donde está el dinero. Y pues muchos mexicanos han emigrado a Estados Unidos, del mismo modo que muchos turcos y árabes han emigrado a Francia. Entonces, estas migraciones son históricas, son de millones de personas. Más de 12 millones de mexicanos están en Estados Unidos. Y eso implica un cambio demográfico. Y estos sectores, y en Francia ocurre algo parecido. En Francia se calcula que dentro de unos años el grueso de la población ya no va a ser católica sino musulmana. Y se calcula que dentro de poco, en Estados Unidos, los blancos van a ser una minoría. ¿Quién amenaza a esa minoría blanca, que es el apoyo central de Trump? Los latinos, y concretamente los mexicanos. ¿Cómo no queremos ser su blanco, el blanco de su odio? Por eso somos el blanco de su odio. Y por eso los franceses de derecha radical detestan a los musulmanes. Son los que están amenazando a su sociedad. Esa es la bronca. Entonces, ese rasgo central del fascismo lo tiene Trump. El problema es que somos sus judíos, y el problema es muy serio para nosotros. Porque no somos vecinos y tenemos un gobierno entregado. Acabado. Y otra cosa, otro rasgo fundamental del fascismo es que el fascismo movilizaba masas, como les decía yo, moviliza a las masas derechistas por la defensa del territorio. Trump ya lo está haciendo. Trump está movilizando masas derechistas. Los anteriores gobiernos neoliberales no movilizaban masas, Trump sí las moviliza. Un rasgo fundamental del fascismo son los grupos armados que defienden el territorio y las organizaciones que luchan por el territorio y las organizaciones. Trump los tiene. ¿Cómo son? ¿Qué son ese grupo? En tiempos de, mira, Mussolini tenía los fasci italiani di combattimento, Franco, los grupos de la derecha española tenían los camisas azules, de la Falange, Hitler tenía los Stormtrooper, el Muro en México tenía sus grupos de choque. Trump tiene una cosa muy peculiar. Desde la década de los 90s, 80s, 90s, surge en Estados Unidos un movimiento que es el movimiento de las milicias. Es un movimiento de derecha radical que defiende el derecho a portar armas y que está convencido de que Estados Unidos es gobernado desde hace décadas por un grupo izquierdista y que Obama es la prueba de que ya es la derecha, la izquierda radical la que ha tomado el poder, una cosa loquísima. Este grupo fue muy desacreditado, entre otras cosas, porque han hecho atentados terroristas. Son los que hicieron el atentado en Oklahoma, en una bomba, es de esos grupos. Entonces, las milicias de la derecha son la base dura del voto de Trump. Los famosos Minutemen que vigilan la frontera son esos grupos armados. Son milicias armadas de derecha radical defendiendo el territorio. Es la definición del fascismo.
No es chiste, Trump es ya el fascismo. El modelo ha entrado en una nueva fase, una fase fascista. La única gran diferencia, y es una diferencia importante, entre el proyecto de Hitler y el proyecto de Trump, es que Hitler sí tenía un partido de Estado que funcionaba con orden militar, y Trump todavía no tiene eso. Estados Unidos está en otra fase de orden, en otra fase de organización. Eso no lo tiene. Entonces por ahí te encuentras con que los alcaldes de Los Ángeles, de Chicago y de Nueva York dicen que le van a dar asilo a los mexicanos, y eso nos va a permitir jugar y hacer un montón de cosas, pero nos implica tirarnos. Ahora bien, Trump, recuérdenlo, hizo campaña diciendo que era un outsider del sistema y que no estaría con Wall Street, y mucha gente preveía que Wall Street iba a caer si ganaba Trump. Pues no, ocurrió todo lo contrario. Hubo una cantidad enorme de empresas que cotizan en la bolsa, más de 250 empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. El día del triunfo de Trump obtuvieron ganancias superiores al 10%. Obtener una ganancia en la bolsa del 10% es una brutalidad. Obtener más es una fantasía. Pues hay empresas que obtuvieron ganancias del 20% en un día con el triunfo de Trump. Entre estas empresas te encuentras con que hay más de 20 empresas que negocian con combustibles fósiles, que obtuvieron ganancias de más del 10%. Entre esas empresas está ExxonMobil. Es el gobierno de esas empresas. Y el señor de ExxonMobil ya apostó que en la ronda 2 o quién sabe qué, ya ganó unas acciones aquí, ya está metido en este asunto. No van a dejar que se eche atrás la reforma energética de Peña. Es la parte, ellos me han metido en pie, y va a ser una amenaza incluso de guerra de Estado. Vamos a una cosa muy grave. No van a dejar que esto se eche para atrás. La segunda empresa, el segundo grupo de empresas que creció bestialmente el día de la elección, no son empresas dedicadas al armamento. Entonces hay, por ejemplo, una empresa dedicada a hacer drones que creció 20 y tantos %, y una empresa dedicada a hacer bombas atómicas que también creció un chingo ese día, en un día. Y hay otras empresas que son empresas que, por ejemplo, Grupo Menor, que hacen, por ejemplo, Corrections Corporation of America y el grupo GEO, que básicamente son empresas que se dedican a proporcionar al gobierno de Estados Unidos servicios de detención de migrantes de cárceles privadas, etc. Esos son los grupos que crecieron salvajemente. Entonces, ¿saben qué? La pinche mala noticia es que sí es el fascismo. Y no es una forma moderada de fascismo. Es un fascismo ya bien nazi. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos enfrentando no es promisorio para nosotros. Si no nos llevamos años diciéndolo, les consta. Si no nos aplicamos, nos van a aplicar, ellos nos la van a aplicar a nosotros. Vienen sobre nosotros. Nos van a hacer trizas, no van a permitir que esto cambie. Ahora bien, el tema de fondo es que están desorganizados, van a tener muchos pleitos internos. Trump no tiene el savoir-faire, el saber hacer las cosas, que sí tenía el gobierno alemán cuando llega Hitler, porque Hitler eso no lo toca. Primero a Hitler lo llama Bismarck, y él entiende todo esto y se empapa de todo y se conecta. Trump eso todavía no lo tiene. Vamos a ver una y otra vez cómo de repente van a llamar al embajador, qué sé yo, de Argentina, y le van a decir, oye, hay que hacer esto, y otro va a decir, oiga, no, eso no lo vamos a hacer, porque ya negociamos, porque hay este acuerdo, porque es muy frágil el equilibrio, lograr esto ya fue difícil, pedir otra cosa es imposible, y Trump va a decir, háganlo. Y ahí vamos a ver una cantidad enorme de problemas. Y
de lo que también estoy convencido es de que están empujando a los pueblos ya a un límite en el cual los pueblos van a tener que empezar a resistir de manera activa. Ya lo estamos viendo. En México es muy claro, hay una cantidad de movimientos que surgen de manera espontánea para detener la barbarie. Esos movimientos son nuestro primer frente de combate. Son los grupos que luchan contra las privatizaciones, por la defensa de los contratos colectivos, por los derechos laborales, por el agua, por la defensa de los bosques, contra la destrucción de un sector de la ecología, contra la construcción de una presa que va a arruinar quién sabe qué cosas. Esos grupos ya se empiezan a activar. Lo que van a hacer estos señores es que van a propiciar que esto se haga masivamente. Yo creo que nos tenemos que organizar, porque si agarran a cada sector por separado, se los van a echar, uno por uno, como lo hicieron con los autodefensas michoacanos. ¿Qué hicieron con los autodefensas michoacanos? Surge un grupo, los primero los dividieron, los pusieron a pelear entre sí y los metieron selectivamente a la cárcel. ¿Cierto? Bueno, así, esa va a ser la estrategia global. Si nosotros hacemos un movimiento nacional que pueda coordinar todo esto y que pueda sumar todas estas cosas, se les va a complicar muchísimo. Y coyunturas como las del 2018 los ponen en la... El PRI y el PAN tienen un problema de fondo. El PRI está desacreditado en forma. Vean cuántos gobernadores del PRI están prófugos de la justicia, es que es una cosa increíble. Vean cómo saqueó el estado de Veracruz Duarte, vean cómo saqueó el otro Duarte, cómo saqueó Chihuahua. Es una cosa brutal. El PRI, yo creo que ya está convencido de que no, vamos, ni va a pelear la presidencia. Yo estoy convencido que van a asociarse otra vez con los Calderón para impulsar a la Calderona. El problema que tienen ellos, perdón, fui yo. El problema que tienen ellos también es muy serio, porque Donald Trump, al final de cuentas, es su discurso, maneja el discurso de la derecha radical mexicana. La derecha radical mexicana en principio estaría fascinada con ese discurso si Donald Trump no tomara a los mexicanos como sus judíos. Eso los mete en una contradicción insalvable, sobre la cual vamos a tener que incidir. Por eso, el día que gana Trump, el PAN empieza a hacer campaña diciendo que López Obrador es Donald Trump. Hazme el chingado favor. ¿De dónde sacaron eso? Si es su antípoda. Trump es un hombre de derecha, este es un hombre de izquierda. Andrés Manuel plantea una política, digamos, al final de cuentas antiimperialista, que quiere regresar el petróleo, se van sobre el petróleo. Todo lo contrario. Se lanzan con esa lógica porque les afecta su discurso interno. No tienen discurso interno. En cambio, nosotros sí vamos a poder tener un discurso interno muy bueno. ¿Me explico? Y sí tenemos un planteamiento de proyecto político, de proyecto de nación, que es importante, con errores y todo lo que tú quieras. Y claro, están organizando toda una serie de movimientos para restarle votos a Andrés. Ahorita todo el cálculo que traen es cómo le hacen para restarle votos a ese sector electoral que ahorita está arriba en todas las encuestas. Entonces, ¿cómo le están haciendo? Que si Mancera, que si Cárdenas, que si Marcos. Entonces, yo creo que tendríamos que hablar con toda esta gente. Sí tendríamos que establecer puentes, además, pero sobre todo tenemos que hacer un movimiento abajo, un movimiento grande para que la gente entienda que esta es la alternativa, no hay más. Y sí, viene horrible. Trump va a reforzar todas las cosas que ya habían hecho a andar Obama, Clinton y compañía, y Bush, Clinton, Bush. Cerrar la frontera, privatizar las empresas del Estado, todas esas cosas que se vienen, pero con más violencia, con más agresividad. Con el agravante de que, como decía Lutz, México ya llegó el petróleo, no tiene de qué vivir. Nos han metido en el peor de los escenarios. Le entregaron la economía de México
a unos grupos de interés que ahora piensan que somos poca cosa, que no valemos nada y vienen sobre nosotros. Entonces, bueno, voy a acabar con un rap si me permiten. Pónganse abusados, prendan la cabeza, pónganse las pilas que la cosa viene gruesa. Sientan el tamaño, va a ser un mal año. 2017 será un año muy ojete. Esto está pesado, esto está cabrón, esto está delgado y aquí viene Donald Trump. Es un Peter Casi, es un tipo duro. Él es un neonazi y nos va a poner el muro. Odia a los de China, odia a los coreanos, odia a los musulmanes y más a los mexicanos. Quiere deportar millones de paisanos, quiere deportarlos, para él son subhumanos. Nos llama delincuentes, nos llama violadores. Pinche Trump, no mames, y si mamas no me enamores. Nos llama violadores y el viejo Jayoso tiene hartas demandas por abuso y por acoso. Todas las desgracias, todos nuestros males, todos nos los dieron los pinches neoliberales. Salinas, Cedillo, Fox y Calderón y este Peña Nieto se chingaron la nación. Pa' colmo de males, con sus actuaciones, el mugre Peña Nieto nos bajó ya los calzones. Son una desgracia estos desgraciados que desde los pinos nos dejaron empinados. Todo aquí se roban, todo lo madrugan y se lanzan a la fuga. Hacen del saqueo un oficio y un arte. Pongo de testigos a Cabeza, Huella, Duarte. Ellos son el narco, son la delincuencia, son unos ojetes que no entienden de decencia. El PRI renovado roba con vehemencia, regresó al saqueo con síndrome de abstinencia. Ten mucho cuidado, de casa no salgas, ten mucho cuidado porque vienen tras tus malas. Hoy voy a decirles algo que yo sé, son la misma cosa para el PRI y el PRD. Nada, así estamos ahorita, y nada. Entonces, esa es mi reflexión de la organización, nunca ha habido. Gracias. Muchísimas gracias por su excelente ponencia y presentación. Gracias. Mi pregunta específica es, ¿se va a crear un nuevo modelo económico? Gracias. Buenas tardes, Rafael. Una pregunta muy sencilla, pero no sé qué tan compleja sea la respuesta. ¿Qué habría pasado si hubiera quedado Hillary Clinton en lugar de Trump? Gracias. Buenas tardes, gracias. Mi pregunta es, me centro acerca de lo que dijo el maestro Cisneros. La izquierda no posee un plan a futuro, que la izquierda no poseía un plan a futuro. Ahora me gustaría saber de parte de Lutz cuál es la postura acerca de ello, a qué crees que se deba o por qué no existe un plan a futuro sobre el movimiento, ¿no? En general, un plan que influya o es por la inclusión o por la moralidad, todo eso. Me gustaría mucho saber su punto de vista de Lutz. Bravo. Sí, compañero, me preocupa una parte, lo que tú dijiste, de que los de arriba se saben reciclar y se saben mantener en el poder, y los de abajo no nos podemos organizar y no podemos alcanzar el nivel de conciencia que necesitamos para hacer el cambio. Y eso ha sido desde el asalto a la Comuna de París hasta nuestros días. Es tan difícil unirse, es tan difícil conseguir, que la clase dominante, las 200 familias que gobiernan el mundo, 300, se unen, se ponen de acuerdo y nos avasallan. Y aquí cuesta mucho trabajo construir una organización. Estamos dispersos. Los que llegan más o menos a un nivel de organización, después se les critica, se les debate, y algunos caen en algunas posiciones. Es aleccionador. Yo nada más quiero tocar un ejemplo que a lo mejor sí conocen todos ustedes. El caso del SME, por ejemplo. Vieron luchas desde 1912, según un sindicato. Llegaron a procesos extraordinarios. Y hoy, ¿dónde están mis compañeros? Fueron seducidos por el capital. Hicieron su empresita y adiós seguro. Y aquí vinieron, les dimos apoyo, volteamos, nos apoyamos económicamente. Si es tan fácil para el sistema acabar con lo poco que tenemos.
Es un ejemplo que tenemos que seguir, porque es fácilmente que nos cuelguen, no podemos estar unificados. Por eso lo que señala el compañero Fisgón es importantísimo. Los de arriba, como clase social dominante, se ponen de acuerdo, y las clases oprimidas de abajo nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Y cuando ya tenemos algo, desde dentro, el caballo de Troya nos echa abajo todo. Por eso hay que tomar conciencia y todo ese gran movimiento que hay en México ahorita, que está disperso, de inconformes y de gente que está en resistencia social, hay que unificarlo, no en torno a liderazgo, sino en torno a conciencia, en torno a organización colectiva, en torno a un proyecto de clase. Somos clase oprimida. Eso debe entenderse perfectamente, y más lo señaló cotidianamente. Ahí tenemos el ejemplo de Cuba, ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, de Ecuador, que no han podido consolidar sus procesos. Le pegaban a Brasil, le pegaban a Argentina y le quieren pegar a Venezuela, el sistema, y aún sin ser procesos completamente socialistas, ¿no? El hecho de tomar el poder político en Brasil o en Argentina no quiere decir tomar el poder económico, porque todavía la clase dominante tiene recursos y revierte los procesos. Eso. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de la UAM, la Unidad de Iztapalapa, y el trimestre que acaba de pasar tomé una materia llamada Comunicación Social. Entonces, solamente una pequeña reflexión que tenía. Bueno, la señora me robó mi pregunta sobre si estaríamos mejor con Hillary, pero tengo otra duda. Realmente los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en todo esto de las campañas, porque, bueno, yo me pongo a reflexionar y no sé si alguien más me piense lo mismo, pero antes de todas estas elecciones yo no tenía ni idea de quién era Trump, yo no conocía a Trump. Yo no tenía idea o no conocía a Hillary. Y de pronto, el día de las elecciones, en el Canal 4, Carlos López de Mola, bueno, el canal Televisa arman todo un programa desde que llegué a la universidad, como desde las 4 hasta la madrugada. Entonces, quería saber qué papel jugó realmente y sigue jugando los medios de comunicación, porque nos inundaron y nos atascaron tanto que hasta el día de hoy pues, es un tema de conversación para esta plática, ¿no? Y bueno, un saludo también a Lutz, que lo sigo desde que estuvo en el Zócalo en sus ponencias. Sí, bueno, las personas que están comprando los libros, al final están por autógrafo los ponentes. Vamos a las respuestas. Compañero Martín. Sí, bueno, ya vamos con las respuestas, ¿con quién empezamos ustedes dos? ¿Sí? Bueno, acá fueron muchas. Voy a ser brevísimo en mi participación, porque como desde el principio lo considero, quien tiene que dar más su opinión en la palabra, pues es el Fisgón, tanto que es el autor del libro. Pero ya que me preguntaron dos cosas de manera directa, pues haré mención de ellas, bien brevemente. Estoy convencido de que uno de los errores que ha cometido la izquierda histórica, y de cierta manera también lo plantea Rafael en el libro, es que los modelos económicos parten de principios a priori teóricos. Esto quiere decir, son modelos teóricos. Esos modelos teóricos son producto de las ideas, de los análisis que hacen los autores de estos modelos económicos. Pero quiere decir que todo esto es tan abstracto. Y en abstracto, para ellos, pues va a funcionar. Pero la realidad nos va a indicar cosas diferentes. Y también nos indica que todos tenemos visiones distintas, que todos tenemos anhelos distintos, que todos tenemos modelos de organización distinta, que desde estos modelos abstractos van a ser homogenizados y desconocidos. Entonces, al momento de su aplicación, invariablemente va a implicar una imposición y
Por lo tanto, opresión de cualquier cantidad de identidades y de realidades y de modelos y estilos de vida y anhelos que no son tomados en cuenta por estos modelos económicos, sean de derecha o sean de izquierda. La izquierda, por eso, esa es una de las razones por las cuales la izquierda no ha podido proliferar, porque su discurso además es ya para una enorme cantidad de personas a lo largo y ancho del mundo, por cuestiones que tienen que ver con educación, por cuestiones que tienen que ver con manipulación de la opinión, por cuestiones que tienen que ver con los errores del socialismo real en la Unión Soviética y pues, el bloque del Este. Las personas le tienen miedo al discurso de izquierda. Y a pesar de que es un discurso que, dentro de la lógica, tendría que parecerles deseable, en tanto que se lucha por derechos sociales que nos incluyen a todos. Pero al momento de volverlos a practicar, pues también históricamente hemos visto que se ha hecho a través de imposiciones, y muchas veces imposiciones bastante violentas sobre los pueblos. Y eso es inadecuado. Es inadecuado. El resultado es el que tenemos, ¿no? La animadversión que existe de mucha gente frente al discurso de izquierda. Ahora bien, por supuesto que también cayeron los modelos de izquierda por presiones y manipulaciones de la economía desde la derecha. Lo sabemos, pues la escuela de Chicago que se menciona aquí, el consenso de Washington que también se menciona, tuvieron que ver directamente. El exacerbado armamentismo de Ronald Reagan tuvo que ver también con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y ahora, ¿por qué es tan difícil que la izquierda se organice y no la derecha? Pues los orígenes de este problema son compartidos con mi primera parte de la respuesta, en tanto que todo parte de principios abstractos, tanto para la derecha como para la izquierda. La diferencia es que la izquierda tiene como fuente de organización, tiene como fuente motivadora principios éticos, principios morales, pero por lo tanto son abstractos. O sea, queremos un mundo de justicia, pero la justicia es un concepto abstracto. Queremos un mundo de solidaridad, pero la solidaridad es un concepto abstracto. Queremos un mundo de equidad, queremos un mundo de libertad social, queremos un mundo de lealtad. O sea, son principios éticos, pero el problema es cómo realizamos esos conceptos éticos. No para todas las personas va a simbolizar lealtad un determinado acto. No para todas las personas determinadas condiciones existenciales van a simbolizar justicia. Y todos estamos de acuerdo en esos principios éticos. La derecha no tiene principios éticos como sus motivadores, sino tiene principios pragmáticos autorreferentes como sus motivadores, o sea, el enriquecimiento, la acumulación, el dinero. Y todas esas cosas tienen representaciones materiales muy evidentes. ¿Cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria? ¿No? ¿Cuántas acciones tienes? ¿Cuántas compañías controlas? ¿Cuántos obreros trabajan para ti? ¿Cuánta servidumbre tienes? ¿Cuántas casas tienes? Todo eso se puede ver. Ahora, en tanto que pragmáticos, y no solo son sus principios, sino además también sus fines, el pragmatismo tiene como característica solo encontrar los medios más adecuados y más sencillos para transformar la realidad para obtener lo que quieres. Eso es el pragmatismo. Entonces, las personas a la derecha se alinean. Lo único que tienen que hacer es esperar a que llegue su turno de acumular, bajo la promesa de que si obedecen, de que si se alinean, de que si actúan, de que si hacen, les va a tocar. Y efectivamente es así, si les toca. Y entonces están contentos. No tienen tantos problemas de jerarquías, no tienen tantos problemas de tipos de modelos del mundo. Lo que sí pasa en la izquierda, porque nuestros principios son abstractos y nuestros conceptos son abstractos. Los de ellos son súper concretos, tienen una representación material, dinero, propiedades, personas, tienen representación material. Entonces, ese sí que es como una especie de manual operativo. Tú te callas, obedeces, matas, explotas, haces esto, aplicas estos y estos pasos a seguir, y el resultado van a ser más casas, más acciones, más empresas, más compañías, más mujeres, más hombres, más lo que quieras. Se obedecen y les toca, ¿no? El viejo adagio del PRI,
El que se mueve no sale en la foto, pero si no te mueves, sales en la foto, en donde lo que les interesa es justo eso, ¿no? Salir en la foto. No se mueven, obedecen y les funciona. Nosotros la tenemos más difícil porque entendemos la realización de la justicia, cada uno de nosotros, desde una perspectiva diferente, ¿no? Eso es lo que tenía yo nada más que decir. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Fíjate, dos gentes se quejaron de lo desorganizados que estamos. Pues sí, tienen toda la razón, estamos muy desorganizados. Ahora bien, el libro explica esto. Tenemos, y parte de lo que dice Lutz, una de las cosas que permiten a la izquierda organizarse, que le permiten a la izquierda empresarial organizarse, es que se organiza a partir de negocios. Ellos se organizan haciendo negocios. Que si vean por ejemplo el caso de Josefina Vázquez Mota, perdió las elecciones de quién sabe qué, pero Peña le dio tal cosa y ha gastado quién sabe cuántos millones, forma parte del esquema y está en el ajo. ¿Me explico? Y así como ocurre a niveles de la política, ocurre a nivel empresarial de manera más clara. Los empresarios se aborrecen entre sí, pero de repente se sientan y hacen negocios y ahí ya queda todo de acuerdo. En cambio, no solamente las izquierdas, sino las organizaciones sociales se organizan a partir de tejidos de confianza. Y eso toma tiempo. Vean ustedes cuánto le tomó a la clase obrera europea organizarse. Fueron décadas para hacer el primer sindicato que funcionara. Estas cosas toman tiempo. Entonces, yo sí creo que hay una serie de requisitos que se tienen que dar para que la organización cristalice. Una de ellas es el proyecto de modelo económico. Un cuate preguntó, bueno, ¿por qué no tenemos modelo económico? Sí tenemos proyecto. Te lo voy a contar. Andrés Manuel ya había hecho su proyecto alternativo de nación y lo que acabo de presentar es otro proyecto alternativo de nación, actualizados. Pero son proyectos nacionales. Falta un proyecto global. Vamos a suponer que llegamos al poder en el 2018. ¿Y cómo lo vamos a mantener? ¿Con quién nos asociamos? Si vamos a tener al señor de ExxonMobil ahí enfrente echándonos bronca todo el tiempo. Se necesita un proyecto global. Necesitamos construir un movimiento antineoliberal global. Y esto toma tiempo. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, en el libro está planteado, hay toda una serie de fases que se tienen que cumplir para que esto se dé. Necesitamos socializar el malestar, necesitamos socializar las teorías. Tiene que haber una generalización, tiene que masificarse el nivel de conciencia. Porque hoy somos muy pocos los que realmente entendemos la gravedad de la situación. Porque es decir, muy poca gente está convencida o cree o está preocupada de que el mundo se va a acabar. ¿Y saben qué? Sí se va a acabar. Y no estoy siendo un loco evangelista que anda con la cruz cargada, sino que el cambio climático ahí viene, la destrucción de las sociedades ahí va, la destrucción de los ecosistemas está muy avanzada, la destrucción de las economías naturales es un hecho, eso ahí va. Entonces, el problema es real y sí, muchas de estas respuestas de cómo organizarnos están en el libro. Léanlo y van a ver. Digo, claro, no es la gran receta, básicamente lo que se necesita cumplir tales cosas para que esto se dé. No está tan fácil que se den, pero es lo que hay que hacer. Claro. ¿Qué pregunta un compañero si con Trump se va a hacer un nuevo modelo económico y si nos hubiera ido mejor con Hillary en vez de con Trump? Mira, no sé. No sabemos cómo nos hubiera ido con Hillary y cómo nos va a ir con Hillary. Todo el día que si hubiera ganado Hillary, las cosas seguirían la lógica que tenemos ahora, un ritmo de destrucción constante, permanente, pero buscarían guardar las formas, buscarían, qué sé yo, controlar la destrucción de ecosistemas, etc. Había un oficio político. La gran diferencia con Trump es que Trump nos odia y no tiene oficio político. Y perdóname, el problema no es de matiz, es un problema de fondo. Este señor sí puede hacer estupideces, locura, y esto se puede traducir en actos
desconocidas, ese es el problema. El riesgo es muy serio. No estoy diciendo que Hillary no sea una genocida, lo es, sin lugar a dudas lo es, pero nosotros no éramos el motor de su odio, o el motor del odio de este gobierno. Nos considerábamos sus grandes socios porque les hemos entregado todo. Eso es una barbaridad. Trump no podría llegar a hacer lo que va a hacer si no hubiera hecho antes Hillary Clinton y Bill Clinton y Obama el trabajo que han hecho hasta ahora. ¿Me explico? Pero aquí yo sí creo que sería un cambio de trato que sería importante. Que si Trump va a hacer un nuevo modelo económico, no es un nuevo modelo económico, es una nueva fase más violenta y más agresiva del viejo modelo económico neoliberal que echó a andar en los 80s. Es lo que vamos a enfrentar con Trump. No más, pero es gravísimo. ¿Me explico? Viene feo, viene muy fuerte. Luego, pregunta un compañero que si los medios jugaron un papel en las campañas. Por supuesto que lo jugaron. No hay que olvidar, entre otras cosas, que Trump, si bien aquí en México no era muy conocido, en Estados Unidos era muy conocido, entre otras cosas, porque tenía un reality show. Es una estrella de televisión de reality shows. Por eso era tan conocido. Y el programa además era increíble. No sé si saben cómo nace el programa de Trump. Tiene un programa que se llama The Apprentice y otro programa que se llama Estás Despedido. ¿Saben cómo salió el programa de Estás Despedido? Porque Trump en un momento dado compra un periódico y un reportero de su periódico le hace una pregunta incómoda en una rueda de prensa y en público de la gente Trump le dice: tú estás despedido, lo corren, así de esa manera. Y entonces se le hizo una imagen muy negativa a Trump y entonces Trump y sus gentes idearon hacer un programa de televisión que se llama Estás Despedido, You're Fired en inglés. Y el programa consistía en que llegaban una serie de empresarios o wannabe empresarios a proponerle proyectos y entonces acababa escogiendo uno, pero la frase, digamos, la muletilla del programa es que cada que desechaba uno le decía: tú estás despedido. Entonces esa frase que representaba una imagen negativa se convierte en una frase chistosa. Entonces se trata de alguien que sí sabe manejar su imagen y que tiene gente que le maneja su imagen públicamente. ¿Se dan cuenta de lo que implica? Es decir, es un hombre de medios y claro que los medios jugaron un papel importante en todo este proceso. Ahora bien, ha habido un cambio en los medios a nivel global. Si bien los consorcios mediáticos siguen teniendo una gran importancia en el control de la opinión pública, etcétera, 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 la televisión, la radio y los periódicos ya no tienen el mismo peso que tenían antes. Lo que vamos a ver, lo que vimos en esta campaña, es que mucha gente se enteró y, e hizo su opinión política a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de quién sabe. Por eso Facebook está ahorita tan preocupada diciendo vamos a acotar todo el tema de las mentiras, porque pues, la gente, no hay control. La gran diferencia entre los grandes consorcios mediáticos y el Facebook es que los grandes consorcios mediáticos, por derechistas que sean, tú tienes redacciones probadas que realmente cuidan su prestigio a largo plazo. Aunque se trate de Televisa, lo han tenido. Y por eso es lo que explica que López Dóriga, que es un hombre tan desprestigiado, tan desacreditado en diversos sectores de la población, haya durado tanto en la televisión. Porque en otros sectores no estaba desacreditado. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya ni siquiera juega en Facebook. Porque la gente que hace opinión de repente es gente anónima. Y puedes hacer campañas falsas y mandar campañas de mentiras brutales sin ninguna responsabilidad. Entonces viene muy, muy complicado. Ahora, yo sí creo que necesitamos organizarnos. Y la primera forma de organización es la teoría. Tenemos que entender lo que está ocurriendo. En la medida en la que masifiquemos el entendimiento de lo que está ocurriendo, de las reglas, en esa medida sí nos podemos organizar. Si no lo hacemos, no.
pero sí lo vamos a poder hacer. Y si hay que echarle ganas, porque no está fácil. Y si hay que echarle ganas, porque si estamos, miren, si estamos enfrentando la posible extinción de vastos sectores de la población mexicana. Y no es chiste. Si nos mandan 12 millones de migrantes aquí en México, ¿de qué van a vivir? ¿De qué? Sin petróleo, sin nada. ¿De qué chingados van a trabajar? Sin tecnología. Eso va a implicar a la larga más enfermos, hacinamientos, crecimiento de los índices delictivos, crecimiento del desempleo. Te vas a encontrar con que de repente familias que están en clase media ya son pobres, ya no tienen ni para pagarle la medicina al señor. Esos son muertos. ¿Me explico? El problema es muy serio. Es de veras horrible. Y no solo eso, enfrentamos eso nosotros. En particular los mexicanos lo vamos a enfrentar. Pero también se enfrenta, por ejemplo, la destrucción de ecosistemas, la destrucción de las economías naturales, el cambio climático. Entonces, estamos ante la posibilidad de que el mundo como hábitat humano va a dejar de funcionar. Se puede acabar, hombre. Y Trump es de los cuates que no creen en el cambio climático. No sé si leyeron lo que dice, que eso es un complot de los chinos para quitarles fuentes de trabajo a los niños. ¿Qué clase de retrasado mental está en el cargo de mayor responsabilidad del planeta? Dense cuenta de lo que implica. Es decir, Hillary Clinton tenía un oficio político. Vamos a suponer que no le importara mucho el cambio climático. Ella sabía que tenía que decir que era importante. Y sabía que eran las formas. Es decir, había un oficio. Y eso ni siquiera lo tiene Trump. Vean el gabinete que escogió. Escoge de secretario de defensa a un tipo y lo presenta con él. Es que es nuestro nuevo pato, es lo más cercano que tenemos a patos. Como si quisiéramos tener un pato. Como si eso fuera el ideal de un ministro de seguridad nacional. Es una barbaridad. Entonces, se vienen tiempos muy cabrones. Vienen cosas muy difíciles. Si entendemos dónde estamos parados, vamos a poder hacer algo. Si no lo entendemos, nos va a llevar a la corriente. Entonces hay que aplicarse y hay que organizarse. Y sí, hay que prepararse entre otras cosas para el 2018, que va a ser muy agresivo. Y les vaticino que la campaña de descrédito contra Andrés Manuel va a ser, no vamos a ver la vista hasta ahorita. Y eso que le han inventado de todo. En la última campaña yo recuerdo incluso una nota periodística de que tenía moríos con una yegua en Tabasco. Tú dices, cosas así, ya que tú dices, bueno, ya, ¿no? Para achícale, chapo. Pero lo que viene es mucho peor. Entonces, el problema que ellos tienen es que su descrédito es real y no es de Facebook. Es un descrédito de que han saqueado todo lo que han podido. Vean, los tantos gobernadores están prófugos. Es una cosa increíble. El PRI del PAN, una cosa brutal. Entonces, bueno, hay que seguirse reuniendo, hay que seguir pensando, echen mente al libro, revisen cómo están las cosas y hay que ponerse a trabajar más. Y es todo lo que les quiero decir.